Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la primera conferencia plenaria. Está a cargo del doctor José Luis Camacho. Él es egresado de Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, España, magíster en Geofísica y Meteorología de la Universidad Complutense de Madrid, España, especialista en salud y cambio climático de la Universidad de Heidelberg en Alemania, y doctor en Física, egresado de la Universidad de Alcalá de Henares. El tema de su tesis de doctorado fue variabilidad climática y técnicas estadísticas. También ha ocupado varios cargos directivos en el Instituto Nacional de Meteorología de Madrid desde 1997 hasta 2006 como coordinador y director de programas. Ese año asume como director internacional en el Centro Internacional de Investigaciones del Fenómeno El Niño en Guayaquil. Asume como responsable de los proyectos Clima y Salud, Clima y Agricultura, Clima y Energía en la Agencia Estatal de Meteorología de España y posteriormente, en 2010, como responsable de Relaciones Internacionales de la misma agencia. Desde 2011 se desempeña como responsable científico de la División Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica Mundial. Así que bueno, bienvenido José Luis, y lo escuchamos atentamente. Gracias. Muchas gracias, César. Yo recibo un eco, espero que no ocurra lo mismo con mis palabras. En todo caso, deseo agradecer a los organizadores. Sí, José Luis, se escucha bien, se escucha bien. Sí, entonces tengo yo el eco aquí solo en mi no sé qué ocurre en mi ordenador, pero es igual, vamos a continuar. Bien. Bueno, deseo agradecer a los organizadores la invitación a la Organización Meteorológica Mundial para participar en este evento. Deseo agradecer a la Asociación Agrometeorológica de Argentina y a las organizaciones latinoamericanas. Y deseo los buenos días a todos los participantes en este evento. Mi charla va a estar centrada en 4 puntos. Vamos a ver si funciona. Intentando pasar. Ok. Bien. Voy a empezar una breve introducción de la Organización Meteorológica Mundial. Voy a hablar luego de hechos, digamos, de variabilidad climática y cambio climático, con especial foco en el 2019. Vamos a hablar de la gestión de riesgos y toma de decisiones en agricultura en relación con el tiempo y clima. Y finalmente voy a mencionar proyectos, o sea, cómo se estructura la acción de la Organización Meteorológica Mundial mediante proyectos y actividades. Bien, la Organización Meteorológica Mundial es la institución de las Naciones Unidas que desempeña una función destacada en las actividades internacionales destinadas a vigilar y proteger el medio ambiente. Los temas en los cuales la OMM tiene un papel crucial son los del tema de la capa de ozono, la variabilidad, la medida de la variabilidad del clima y el cambio climático y sus efectos, así como la disminución de los recursos hídricos y la calidad del aire y del agua. La OMM trabaja dentro del sistema de Naciones Unidas y engarza la acción de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales en esta acción internacional. También apoya la aplicación de varios convenios y convenciones medioambientales y contribuye de manera decisiva a proporcionar el asesoramiento y evaluaciones de los gobiernos sobre cuestiones relativas a los mismos. Cuando hablamos de engarzar los servicios meteorológicos, también no es solamente exclusivamente. O sea, tenemos instituciones de investigación e instituciones de desarrollo, ¿no?, que también colaboran a través de las diferentes estructuras. Las esferas de interés de la OMM van desde las observaciones y los sistemas de observación, la instrumentación, incluyendo satélites, intercambio de información, investigación, predicción meteorológica, todo el ámbito de la modelización a diversos ámbitos temporales y espaciales y
y de diferentes, no solo atmósferas, sino también efectos de la hidrosfera, criosfera y efectos en la agricultura, alertas tempranas, el desarrollo de la capacidad para la vigilancia de los gases de efecto invernadero y los servicios de aplicación. Las áreas de interés, por mencionar todo el tema de energías renovables, medio ambiente, peligros naturales, reducción de desastres, agricultura, océanos, regiones polares y alta montaña, salud pública, desarrollo urbano, incluyendo las megalópolis. La OMM de 193 miembros, los países. El último fue Andorra, un pequeño país entre Francia y Suecia. Las 8 comisiones técnicas que había antiguamente han pasado a 2 comisiones técnicas que dentro de ellas, bueno, una de ellas es la de infraestructuras, la otra de servicios. El tema, por ejemplo, de servicio de la meteorología agrícola se engloba dentro de la comisión de servicios dentro de un comité permanente de agricultura. Y finalmente hay un panel de investigación. La estructura. Tenemos, bueno, hablábamos del clima del 2019, los hechos del 2019, digamos, el listón de la temperatura media mundial se ha elevado 1.1 sobre la era los niveles preindustriales y probablemente el año 2019 ha sido el segundo más cálido desde que existan registros. Teniendo en cuenta que los últimos 5 años han sido los 5 más cálidos, de lo que se tiene constancia, esto significa que durante esta década hemos tenido una tendencia muy clara hacia el aumento de las temperaturas, ¿no? Comparado con tienen en pantalla el registro del siglo y medio, del último siglo y medio. Entonces tenemos una tendencia muy clara, muy manifiesta de calentamiento, ¿no? Y sobre todo una consolidación muy clara. No sabemos qué puede ocurrir en la década de los 20, puede ser que haya fluctuaciones, pero está claro que la tendencia general es hacia un calentamiento. Los factores clave del 2019, tenemos el metano, tenemos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso aumentando. En particular, los niveles de dióxido de carbono están ya en 407, este año están ya, me parece, en 410. O sea, seguimos subiendo. Tenemos una expansión de los océanos, continúa aumentando el nivel del mar por los motivos que ya conocen, una expansión térmica, un incremento de la fusión y de hecho están ocurriendo fusiones aceleradas en los casquetes polares en Groenlandia. Existe también bueno, ahora hablaremos en la siguiente diapositiva, existe un aumento de la fusión o de una disminución de los casquetes de los marinos, ¿no? Luego, el océano, el calor que absorbe el océano también ha aumentado en un 23%, así que tenemos una mayor absorción de CO2 que contribuye además a una acidificación, una aceleración de la acidificación del océano, con las consecuencias que tiene en la pesca y en el medio ambiente. Otros factores, como hemos dicho, es el tema de las concentraciones, bueno, las extensiones de hielo marino. Tenemos la pérdida de hielo se ha acelerado y este año, en el 2020 también, así como el 2019, se registran mínimos, especialmente todo lo que es la costa de Rusia, la Rusia ártica, está libre de hielos como nunca en los registros se había registrado. Vamos a ir, aparte de esto, digamos, son hechos que se pueden inscribir dentro de una variabilidad climática y un cambio climático, pero ahora vamos a hablar de lo que son los factores de variabilidad climática a corto plazo. Tenemos un fenómeno, vamos, el fenómeno del Niño, hubo un fenómeno muy intenso en el 2016 y este año estamos volviendo hacia una niña que en principio va a ser débil o moderada, pero que va a marcar también los próximos meses.
Sin embargo, en los periodos anteriores, en los meses anteriores, hemos tenido fenómenos, o sea, una cierta neutralidad de las condiciones del Pacífico. Como conocen, las teleconexiones, un poco lo que se puede esperar, ¿no? De solamente, digamos, si aislamos lo que es el fenómeno del niño, si aislamos el fenómeno de la niña en sus condiciones. Pero hay, como saben, el planeta es más grande. Y vamos a hablar del dipolo del Océano Índico en este caso. Ha habido un fenómeno, digamos, en 2019 muy marcado de un dipolo positivo. Si vemos la extensión del Pacífico, es la mayor extensión de agua tropical, pero la segunda sería el Océano Índico, más que el Atlántico. O sea que, aunque esté, digamos, lejos de América del Sur, puede también tener efecto en todo lo que es el cinturón tropical. Entonces, este fenómeno del dipolo positivo del Océano Índico, con esta intensidad, evidentemente se ha notado de manera clara en todo lo que es en India, Bangladesh, el sudeste de Asia y sobre todo Australia. También ha habido pues, fenómenos, como ahora veremos, las fluctuaciones de precipitaciones en el este de África, pero probablemente también ha tenido una cuota en los fenómenos que han ido ocurriendo en América del Sur. Las anomalías de precipitación, esto es una síntesis de la falta de precipitaciones, digamos, en la región, en América del Sur, el sur de América del Sur, a partir del Centro Climático Regional de América del sur de América del Sur. Como ven, existe una anomalía importante. Esto es, digamos, la variación a nivel global, donde pueden ver las áreas también de naranjas. Son bastante, aunque haya habido, esto es solo para el 2019, atención porque luego en el 2020 ha habido otra dinámica, ha combinado, que bueno, en el caso no ha sido positiva en el caso de las cuencas de Entre Ríos de Paraná, y les quiero mostrar también lo que ha ocurrido, las consecuencias de estas alternancias extremas en África del Este. O sea, estas son las anomalías que hemos tenido, ha habido periodos secos alternados con unas fluctuaciones muy grandes de anomalías de precipitación. En el caso de América del Sur, en conjunto, ha habido también ese tipo de anomalías, ha habido, digamos, zonas que han tenido sequías, pero también ha habido zonas con inundaciones o con periodos recurrentes húmedos. O sea, lo que quiero mostrarles es que este año, el 2019 y probablemente este 2020, han sido años bastante complicados en cuanto a la disponibilidad de lluvias y, por tanto, con muchos impactos en cultivos en todo el mundo, pero también en América del Sur. Un momento, voy a parar un momento, voy a confirmar que me están oyendo. Por favor, confirme que me... Perfecto, entonces continúo. Muchas gracias. Vamos a ver. Stop sharing, ¿no? Correcto. Seguimos la presentación. Bien, vamos a hablar un poco, bueno, brevemente quizás de cambio climático. Lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, el sistema Tierra es un sistema pues, que lleva millones de años y que evidentemente ha habido, sin irnos tan lejos, ¿no? Sin solamente yendo un par de siglos antes, podemos ver que ha habido oscilaciones de temperatura global en base, digamos, a las diferentes fuentes de información que podemos tener. No tenemos registro de temperatura en 1750, pero sí podemos estimarlo, ¿no? Entonces, el problema es que esas estimaciones pues, pecan de una gran incertidumbre. En todo caso, lo que está claro es que esas variaciones que había, digamos, entre décadas, se están suavizando y están siendo sustituidas por un aumento sostenido de temperatura. Digamos, está afectando también a los modos de variabilidad climática, o se superponen de otra manera o el resultado es otro, ¿no? Las evoluciones de los gases de efecto invernadero, está claro que aunque ha habido, digamos, fluctuaciones, fíjense en la del metano, pero continuamos pues creciendo.
Tenemos aquí temperatura, la evolución del nivel del mar. Es un tema que inicialmente no se hablaba demasiado, pero bueno, piensen que para el tema agrícola todas las zonas costeras van a tener mayor probabilidad de intrusiones de agua salina, mayores reflujos, digamos, de mareas con agua salina en los estuarios. Bueno, va a tener impactos, evidentemente, en piscicultura, en agricultura de zonas costeras y en evacuación de aguas, ¿no? En un momento determinado los ríos o las corrientes, incluso zonas de evacuación, pues pueden verse altamente alterados por este régimen. En el caso, mencionar el caso de Holanda, ¿no? Como país entero, pues que tiene, al estar al nivel que tiene, es una preocupación muy, muy grande, ¿no? Ya conocen también el problema de los glaciares, la disminución de la cobertura glaciar, y eso impacta también en los temas de agricultura por la disponibilidad de agua, sobre todo por el régimen estacional de los ríos. En zonas tropicales, que la mayor parte es el aporte de la lluvia, pues no tiene tanto impacto, pero zonas tropicales andinas, zonas, la zona alpina europea, por ejemplo, hablando del río Rin, el río Mosa, que tienen fusión, o sea, si la fusión de las nieves y de los hielos estacionalmente tiene una importancia en el caudal de los ríos, pues bueno, pues tiene su importancia la disponibilidad estival de agua, ¿no? O sea que tiene su impacto. En cuanto a los eventos extremos, vemos que continúa la contribución en cuanto a daños, en cuanto a muertes de los diferentes eventos extremos climáticos y meteorológicos. O sea, sigue siendo un tema que hay que vigilarlo. Vamos a focalizarnos en la agricultura. En esta parte, la OMM no está traducido al español. Tenemos el informe de estado de implantación de los servicios climáticos, en particular en agricultura y seguridad alimentaria. En el 2020, este informe está relacionado con los sistemas de alerta temprana. Volviendo al del 2019, parece claro que estamos lejos de estar en el camino de llegar a los acuerdos de París, para mantenernos dentro del tope final, del límite de 2 grados, a menos que no se tomen acciones inmediatas que englobarían también a los sectores agrícolas. La OMM lo que llama el marco global de sistemas de servicios climáticos es esa estructura de apoyo para obtener, digamos, para anidar la acción técnica, científica, y conseguir pues que un apoyo a los países para obtener para llegar a ese tipo de acuerdo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las inversiones en servicios climáticos tienen un coste-beneficio de 10, se ha estimado, y la provisión de los servicios climáticos se ha de estructurar de una manera en cascada, ¿no? O sea, se trata de que la información técnica, científica, vaya llegando, vaya evolucionando a través de una serie de productos, servicios, a través de una interacción positiva con instituciones. Parten de los servicios meteorológicos, en muchos casos, parten de las instituciones de investigación, parten en el caso del INTA, en el caso de Argentina, ¿no? Pero ha de llegar a los sectores y tiene que traducirse y tiene que haber una interacción y un trabajo conjunto. En total, se estima que si hacemos el análisis de beneficios socioeconómicos global, se calcula que cada dólar que se invierta tenemos 80 de retorno en el sistema completo, ¿no? de gestión, desde que se genera la información hasta que el usuario final pues, se beneficia de ello en todo el sistema. La toma, para analizar un poco cómo podemos utilizar esa información, hay que ir o diseccionar lo que es las diferentes escalas temporales, ¿no? Cuando la planificación estratégica, que vendría a ser el ready, los que utilizaríamos las proyecciones climáticas o las predicciones estacionales, tenemos que planificar a partir de esas estimaciones, esos pronósticos. Tenemos que poner al día nuestros planes de contingencia, tenemos que empezar a trabajar con las comunidades, con los usuarios,
para prepararles para lo que se espera, por ejemplo, ante un fenómeno del niño o la niña intenso, ante una predicción estacional desfavorable, tenemos pues que empezar a trabajar porque se sale un poco de lo que sería la normalidad. Habría que preparar, digamos, planes de emergencia, sobre todo, por ejemplo, en el caso que tenemos de sequías, ¿no? Y luego, pues poner a punto los sistemas de alerta temprana. Cuando nos acercamos al momento, estamos hablando de entre 10 y 3 días, son los pronósticos de medio plazo. La monitorización tiene que ir validando esos pronósticos. Necesitamos ajustar al detalle, ya vamos a los detalles de los planes, y luego tenemos que empezar a emitir alertas ya a las comunidades, ya no solamente esa sensibilización, sino que ya hay que empezar a dar alertas con una serie de detalles, ¿no? Y luego, pues, poner a punto a las comunidades para que empiecen las actividades locales. Y ya cuando entramos en el último nivel, las previsiones inmediatas, estamos hablando de horas a 48 horas, entonces ya es respuesta, ya no hay que pensar nada, hay que actuar, tiene que estar todo ya planificado, ¿no? No se admite, digamos, que cada uno corra en un sentido, sino que todo el mundo tiene que actuar de manera coordinada. Y entonces, en algún momento se tiene que llegar a acciones que son dolorosas o que tienen un coste extra, y eso se tiene que tener ya planificado y listos para la acción. Finalmente, bueno, mencionar el aforismo de Mark Twain, ¿no? El clima es lo que uno espera, digamos, podemos refinar que sería, digamos, lo que uno conoce a base de trabajo de investigación y demás, pues puede tener un marco de acción, y luego el tiempo es lo que nos encontramos, ¿no? Es lo que tenemos, pues el día a día tenemos que reaccionar. Es bastante ilustrativo, ¿no? De Bueno, esperemos que regrese José para que finalice su... 5 al 10% de la producción agrícola. Tenemos además que la agricultura sufre un 26% del daño y pérdidas relacionados con los desastres climáticos si nos vamos solamente a los países en desarrollo. Si además vemos que la población se aumenta y que para el 2050 tendremos un incremento del 50% de las necesidades de alimentos, pero en cambio, según las proyecciones, estamos esperando una reducción del 30%, el panorama no es halagüeño. O sea, hay mucho que hacer en desarrollos tecnológicos, en implementación de agricultura sostenible y en conseguir, pues, alimentar a la población de los diferentes países. En el caso de América del Sur, ustedes producen excedentes y tienen una responsabilidad con el resto del mundo para conseguir que esos excedentes puedan ir a otros países. Si fijan, en el gráfico que tenemos aquí es ya la población en vías, bueno, desnutrida, ¿no? Hemos visto que la disminución que había creciente, vamos, que crecía durante muchos años, está revirtiéndose de una manera, pues, digamos, notable. No es excesiva, pero no estamos solucionando el problema, o sea que hay mucha acción, ¿no? Volviendo al informe, la contribución, digamos, de los países para servicios climáticos en agricultura depende bastante de cada región. En Europa hablamos solamente de necesidad de incrementar las observaciones. En América del Sur necesitan datos, necesitan pronósticos, necesitan más, o sea, también es la parte, digamos, de tecnología y de inversiones, pero si vamos a África hace falta desarrollo de capacidades y trabajo también con los usuarios, ¿no? O sea que hay muchas cosas, sobre todo una de las cosas que quizás hay que remarcar es la importancia de que América del Sur contribuya con expertos a lo mejor a proyectos en otros países, ¿no? Vamos muy brevemente a hablar del marco global de servicios climáticos, no solamente agricultura, sino que hablamos también de
salud, hablamos de reducción de desastres, hablamos de energía, hablamos de gestión de agua y hablamos de una constelación de instituciones que colaboran para poner en marcha dentro de Naciones Unidas y el sistema internacional para poner en marcha este marco de servicios climáticos. Voy a mostrarles un poco lo que es la acción, cuáles son los socios que están cooperando en el sistema global, regional y nacional, incluyendo también América del Sur. Como pueden ver, hay muchos centros de producción global. En el particular tenemos en Guayaquil el Centro Regional el Centro de Investigación del Fenómeno del Niño, tenemos a CPTEC, tenemos al Servicio Meteorológico de Brasil, tenemos en Buenos Aires el nodo del Centro Climático del Sur de América del Sur. Tenemos una serie de instituciones que proveen información a nivel global y regional. Aquí serían los centros climáticos, tenemos 2 operando ya, que sería el CIFEN en Guayaquil y el de Buenos Aires. Nos falta el de Brasil para el norte de América del Sur. Proyectos aquí tendríamos en esta diapositiva, si conectan, tienen un enlace, si disponen de ella, conectan ahí, hay un enlace que les va mostrando las diferentes actividades. Tenemos los foros climáticos regionales, los foros climáticos nacionales, la manera de hacer llegar de manera inteligible a los usuarios los productos de predicción y de monitorización climática. Tenemos el proyecto de demostración de predicción del tiempo severo. Tenemos los seminarios itinerantes para agricultores, pastores y pescadores. Los 2 programas relacionados con las crecidas y con las sequías. Y todos los proyectos con fondos de acción climática, del Green Climate Fund, del Fondo de Adaptación y del CRUS, en los cuales OMM colabora normalmente en colaboración también con otras instituciones como el Banco Mundial, como FAO, como otras. No solamente que hablen entre sí los agricultores con los servicios meteorológicos, sino que existan campesinos expertos, responsables de agricultura local, incluso pastores, bueno, curas, o ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice? Oficiales religiosos, ¿no? Podríamos decirlo, que puedan incluso integrar. O sea, hay muchas maneras de hacer ese tipo de seminarios, ¿no? Se trata de que al final sean participativos, que entiendan exactamente cómo tienen que utilizar la información y que den información de retorno. O sea, es un proceso colaborativo siempre. En el caso de África, dos proyectos MetaGri de 2008 a 2015, efectuamos 428 seminarios en 17 países, formando a 18.400 agricultores y realizando una red de 4.500 pueblos o pequeñas comunidades, distribuyendo 8.000 pluviómetros, ¿no? O sea, fue un esfuerzo bastante grande, digamos, sería un esfuerzo de pequeña intensidad, pero de enorme amplitud, ¿no? Para mejorar la visibilidad de los servicios meteorológicos y los servicios agrometeorológicos. Esto es una estimación sobre cultivos, en el caso de mijo y de maíz. Y bueno, pues se ve que fundamentalmente existe una manera de aumentar la producción, de conseguir un tamaño, mejores rendimientos, pero sobre todo lo más importante en estos es cómo se evitan las pérdidas. Evitar digamos, dosificar los fertilizantes, actuar, digamos, en limpieza de hierbas en el momento apropiado, sembrar en el momento apropiado, y evitar, digamos, trabajo extra, ¿no? Eso es un coste muy importante y que si se utiliza correctamente la información meteorológica y climática, pues permite ahorrar bastante. Aparte, digamos, de que en países, digamos, con variabilidad climática alta es salvar la cosecha o no salvarla, ¿no? Pero independientemente de eso, siempre existen beneficios importantes, sobre todo en la parte de evitar pérdidas, más que en aumento de la producción. Tenemos en cuanto a proyectos, les muestro la CREI, que es el primer proyecto aprobado del Fondo de Adaptación con la OMM y con la FAO de implementadora en el este de África, en Kenia, Uganda, Etiopía, sobre unos 7 millones. Está ya, digamos, en fase, está terminando, pero estamos teniendo mucho éxito con él.
Tenemos la red de lo que llamamos los riesgos climáticos y alerta temprana. Es un fondo especial creado tras la conferencia del clima de París y está aplicándose en la actualidad Burkina Faso, Mali, Níger, Chad, Togo, los países del Océano Índico, Afganistán y las pequeñas islas del Pacífico. América del Sur no está incluida dentro, no puede ser receptora de este fondo porque serían los países menos desarrollados, ¿no? Pero bueno, toda la experiencia que se pueda obtener en un momento determinado, ustedes pueden ser partners para apoyar a esos países. O sea, podemos contar con su expertise, si me permiten el anglicismo. Esto es una muestra, digamos, de los socios que tenemos para implementar estos proyectos. Tenemos aquí a EMET, tenemos a Meteo France, tenemos a un grupo importante de servicios meteorológicos que están apoyando la acción de estos proyectos. Vamos a América del Sur. Tenemos los proyectos Euroclima. Hay 2 proyectos centrados en los diferentes países andinos y en las cuencas, Argentina-Paraguay. Se trata sobre todo de mejorar la información climática. Se trata de fortalecer las capacidades en el uso de esa información y en uno de ellos está de líder CIFEN, en el otro está Senam y en el tercero me parece que está Argentina. O sea que hay una serie de apoyos importantes. Argentina no está en un Euroclima, está colaborando, me parece, no es el gestor. En todo caso, hay una serie de información y de índices climáticos que van a generar y que van a aportar información, digamos, a ser información de primera mano y para los centros climáticos regionales. Los centros climáticos son la herramienta operativa de la OMM, como ya he dicho, está el de Argentina, que engloba Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina, y está el del oeste de América del Sur, que engloba Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, claro. Entonces, esas son las fuentes de información básicas que van a tener. Vamos al grande, al proyecto en Andes. También es el tercer proyecto que la OMM ha obtenido del Fondo de Adaptación. Está en temas de reducción de desastres, pero hay, sobre todo de gestión de agua para agricultura, energía y comunidades, ¿no? Va a estar gestionado por la OMM, pero las entidades ejecutoras van a ser los servicios meteorológicos de Chile, de Colombia y de Perú, junto con el Centro Climático Regional. De nuevo, hay que mencionar que todos estos proyectos están coordinados, los estamos coordinando a través de la Oficina Regional de Paraguay, de la OMM, y se trata de que todos los resultados que se obtengan de estos proyectos puedan ser trasvasados a la acción de los servicios meteorológicos y, por supuesto, de los países, ¿no? En las regiones piloto que tenemos de Andes hay 5, una en la zona central, la Concagua. Estamos hablando de agricultura muy similar a la que pueden tener en muchas regiones de Argentina. Estamos hablando de Popayán, de la zona, digamos, ecuatorial o tropical, pero en altitud de Colombia. Estamos hablando también hay 2 zonas ahí en Colombia y luego 2 zonas muy diferentes en Perú. Una es la cuenca del río Rímac, es decir, la costa, la vertiente pacífica de los Andes de Perú, y luego una cuenca del Amazonas. O sea que tanto son 2 zonas climáticas muy diferenciadas, una árida y otra más con mayor precipitación. Y evidentemente también puede haber paralelismos en algunas zonas de Argentina. Yo creo, sí, estos son los detalles. En los componentes hay 4 componentes, para terminar ya, creo que es la última diapositiva. El primer componente hace referencia a la creación al apoyo técnico, ¿no? De todas las herramientas técnicas para producir. Eso se centra sobre todo en los servicios meteorológicos. La segunda componente es institucional y técnica, es decir, las asociaciones,
los partenariados, los equipos a nivel nacional y la mejora de la producción y la distribución de la información, incluso y de la participación institucional, ¿no? La formación de equipos que funcionen. Y el tercero es ya llegar a las comunidades, es decir, ir a las áreas de actuación y de allí completar la cadena, lo que es el ciclo completo de la información y de una manera efectiva y obtener información de retorno, ¿no? Y validar esa producción, esa provisión de información y ese uso, ¿no? Y el cuarto componente, que tiene interés para toda la región, porque la vocación no es solamente aplicarla a esos 3 países como network, como enlace, como red, sino extenderlo a lo que es el resto de países de América Andina y evidentemente colaborar y extender a otros países de la región con otro tipo de recursos o proyectos. Y yo creo que hasta aquí va a llegar mi charla y bueno, estoy dispuesto a oír sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Vamos a aplaudirlo. Quería ahora abrir la sesión de preguntas. No sé si vos me estás escuchando, José. Sí, estoy bien, escuchando. Perfecto. Si vos podés ir a escenario, ahí al costado, sería a la derecha tuya dice escenario, ahí está el chat de toda la gente que nos estuvo escuchando. ¿Son sessions o expo? Porque lo tengo en inglés. Sería... Esta es el grupo, la mesa o... ¿Es la tercera o la cuarta? La segunda sería. Stage, bueno, segundo desde abajo, ¿no? Ay, no, entonces me voy, espera, ¿no? Aquí no. Sería Stage, espera, voy. Ajá. No, aquí me dice que me echa, ¿eh? Si no. No, tenés que ir a escenario sería, ¿no? Porque tenés backstage, sería donde estábamos nosotros. Espera. Está antes. Evento. Es la ventana que está a tu derecha, digamos, mirando de frente. Sí, estoy aquí, sí. Ajá. Sí. No sé si estás ahora. Tengo bien, eventos, escenario, stage. El escenario aquí, ahí. Vale. Ahí está. Aquí, muy bien, sí. Ya. Ahí están los comentarios. Vale, ya estoy en ello. Bien, perfecto. Bueno, Perla Leva decías, Vanessa muy interesante y Florencia muy interesante, muchas gracias. Sí, sería stage. Ahora yo abro la sesión de preguntas. Las preguntas van a ser por el chat y bueno, si vos las vas leyendo, cualquier cosa yo organizo un poco la cuestión. Muy bien. Bueno, estamos abiertos a las preguntas entonces. Mientras tanto yo... bueno, ahí está. Si va a estar disponible la presentación. Sí, la tienen, la he enviado, creo que la tienen en la organización. Sí, yo la tengo, digamos, sí. Con tu permiso, digamos, yo la puedo difundir. Bien. Por supuesto. Bueno, ahí están agradeciendo por la charla. Mientras tanto, yo por ahí te puedo hacer una pregunta, José, respecto de la primer parte de tu disertación, en cuanto a todas las evidencias, ¿no es cierto?, de calentamiento global, que son, digamos, bien fundadas y no hay discusión en ese sentido. Los aumentos de las concentraciones de gases de efecto invernadero, bueno, todas estas evidencias, ¿no es cierto?, de las distintas cuestiones como derretimiento de hielo, etcétera. Hay muchos investigadores que están de alguna manera diciendo de que no es el hombre el causante, digamos, de este cambio climático, de este calentamiento global, sino que son otras cuestiones más relacionadas con oscilaciones naturales de gran escala, etcétera. Yo quería saber un poco tu opinión, digamos, respecto de eso. Porque bueno, hay muchas controversias en ese sentido,
bueno, y detrás de eso, ¿no es cierto?, hay todos unos lineamientos políticos que consecuentemente, en función de si es el hombre o no el causante del calentamiento global, ¿no es cierto?, todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas, ¿no es cierto?, las políticas en los distintos países, etcétera. O sea, es toda una cadena, digamos. No sé qué opinión tenés al respecto, José Luis. Bueno, aquí estamos en la pregunta sobre la atribución del cambio climático. La atribución, bueno, antes de ir a la atribución, vamos a ver los hechos. Los hechos es que hace 150 años el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera era de 270 partes por millón y ahora estamos en 410. Eso es un hecho. Y eso tiene un impacto devastador. Y eso es muy fácil de modelar. O sea que eso, si lo atribuimos, ¿quién ha creado ese exceso de CO2? Ha sido el hombre, a través de su actividad. Eso puede uno discutir, pero eso es innegable. Eso, digamos, sería el hecho principal. Luego hay más hechos. Tenemos el hecho de que la población aumenta, que el uso de suelos cambia, y bueno, y existen, digamos, una serie de realimentaciones de lo que es la absorción de energía, la absorción de CO2. Como decíamos, los océanos siguen absorbiendo CO2, pero bueno, se están acidificando. Todo lo que son los casquetes polares que tenían un efecto de amortiguador, de buffer, están fundiéndose, con lo cual los procesos se aceleran. O sea, el problema que tenemos desde el punto de vista científico es que el sistema Tierra no es lineal. Entonces, existen una serie de elementos que cuando pueden acoplarse y neutralizarse, o bien pueden todos trabajar en la misma dirección. Estamos entrando en un momento en que, hay que ver la curva de temperatura, ¿no?, que se está acelerando de alguna manera. Entonces, no tenemos total evidencia científica, pero no tenemos, me refiero que no sabemos al detalle todos los fenómenos, pero si hay una serie, pongamos que haya 10 modelos climáticos diferentes, todos apuntan en dirección muy similar. O sea que estamos hacia una crisis importante. Luego, bien, que evidentemente a todo ello se superpone una variabilidad natural, por supuesto. Hemos visto antes, hemos mostrado antes a corto plazo, en una década, las lluvias me parece que eran en 5 años, la variabilidad de lluvias de África del Este. Y ustedes pueden mostrar, tendrán un montón de gráficos de lo que ocurre en las diferentes regiones climáticas de América del Sur. Existe una variabilidad natural amplia. El problema es que las precipitaciones pueden ser más intensas, las sequías pueden ser más intensas. ¿Por qué el tema de las sequías? Pues porque las temperaturas son mayores, tenemos mayor evapotranspiración y la disponibilidad de agua puede ser inferior. O sea, no estamos hablando solamente de parámetros, temperatura y lluvia, sino de efectos que se asocian y que se potencian. Para terminar, si vamos a la agricultura es un contribuyente importante, es un modulador. Vamos a ser neutros en ese tema. O sea, contribuye a emitir, pero contribuye también a fijar. Entonces, el papel de la generación de alimentos a todos niveles, en pesca, en uso adecuado de bosques y combinación con cultivos, en lo que es grandes extensiones de hierba, de los diversos modelos de pastor, de ganadería, los diferentes modelos de agricultura, tienen mucho que decir y mucho que contribuir como solución a la adaptación del cambio climático. O sea que el cambio climático existe, el cambio climático es un problema que tenemos que solucionar y la agricultura pues tiene que ser una parte de la solución. Carmen. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Hay algunas preguntas aquí en el chat. Dice Olga Peñalman, me gustaría que profundice un poco sobre el tema de la alerta temprana.
Muy bien, gracias Olga. Mira, la pregunta por la pregunta. La alerta temprana se estructura a nivel institucional. Institucional, a veces no solamente el Estado, no solamente las instituciones, sino pueden ser agricultores, pueden ser comunidades. Se trata de que la información fluya y fluya de manera eficaz y fluya a tiempo. Eso sería, digamos, el principio. Cuando hablamos de alertas tempranas, normalmente el principio siempre sería pues un servicio meteorológico, una protección civil que en tiempo adecuado prepara pronósticos, prevé una serie de eventos y los hace llegar a las diferentes instituciones usuarios, ¿no? Pero esa información en ocasiones necesita estar apoyada por estructuras a nivel menor. O sea, la alerta temprana no es solamente protección civil estatal o alto en Buenos Aires o en Asunción o en Montevideo, sino que necesita llegar a las células, digamos, de comunidad o de estructura de producción. Entonces, cuando hablamos de alerta temprana, de nuevo también es un proceso. En el tema de agricultura, la alerta temprana tiene mucho que ver con sequías, o sea, es una alerta temprana de manera diferente, o sea, no sería, digamos, que pase al día siguiente, pero que hay que monitorizar y hay que hacer llegar y hay que coordinarlo con planes. O sea, hablamos de los famosos, de los 3 pilares, uno que es la vigilancia, luego la evaluación de los impactos, porque no es lo mismo una sequía que por casualidad, bueno, o sea, un déficit de agua que en un momento determinado exista, digamos, irrigación, existan medidas para paliarla, que si no existe, o sea, tiene que haber una serie de medidas posibles y finalmente tiene que haber una coordinación de recursos, tiene que haber alguien que en un momento determinado articule los recursos, porque las soluciones nunca son de una sola comunidad, en ocasiones necesitas ayuda de otras comunidades o de otras estructuras para que aquello no descarrile y no haya un desastre. En el caso de las alertas, por ejemplo, de granizo, de vientos fuertes y demás, ya entramos en una alerta temprana más clásica y lo que se requiere es inmediatez. O sea, hace falta que la información llegue clara y que se puedan tomar acciones. En un momento determinado, por ejemplo, en ganadería, pues poner a resguardo animales o poner, si va a haber inundaciones, pues bueno, también tomar una serie de medidas para salvar material o vidas y material, ¿no? Cambio. Muy bien. Gracias, José. Aquí Alejandra Coronel dice, muy buena la disertación, le consulto sobre los efectos de la interacción en el ENSO y el dipolo del Índico en nuestra región. Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. Está claro que, bueno, ahí he mostrado antes en la diapositiva lo que se llaman las teleconexiones, los enlaces, ¿no? Se supone que con un niño toda la cuenca del Paraná sería más húmeda, tendría que llover más. Se supone que una niña, dependiendo de la época, pues también habría un déficit. Pero la cuestión es cuando las señales son débiles. Entonces hay que buscar otros fenómenos. Y los indicadores en Argentina, los directos, serían la oscilación anular del Antártica y quizás algún tipo de indicador del anticiclón del Pacífico Sur, quizás, pero bueno, este estaría más relacionado con el ENSO. Tengan en cuenta que el ENSO, los indicadores solamente temperatura en la zona central, puede ser que hubiera que refinar esos indicadores climáticos, y luego están los valores tropicales del Atlántico, tanto del norte y del sur. La cuestión es que este año ha habido un dipolo muy intenso del Océano Índico y habría que hacer, ahí es un tema de investigación, ver qué ha ocurrido este año, ¿no? Si ha habido conexión o no, si ha habido en ausencia de otros factores, si ese ha sido un factor principal o no. Yo simplemente les hago mención de que los impactos en toda la corona alrededor del Océano Índico han sido muy, muy, muy grandes, que, bueno, que está llevando tiene un problema. Ahora hay muchas precipitaciones, por ejemplo, en el este de África, y hay también asociado con una plaga de langosta, en fin. O sea, hay impactos mayores en toda esta zona. En Australia han pasado de grandes, digamos, de sequía a inundaciones. Bueno,
posiblemente es un tema de investigación, cuáles son las consecuencias, cuáles han sido las consecuencias en los pasados meses en América del Sur. Ahora van ustedes hacia una niña en el periodo, digamos, cálido, y bueno, eso hay que ver cómo se articula. Cambio. Muy bien. Pablo Belperín pregunta, ¿cuál es el aporte y la magnitud de la siembra directa en la retención de anhídrido carbónico en los suelos? Siembra directa. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la pregunta. No soy un experto en este tema, ¿no? La cuestión es los factores, digamos, que fijan el clima, o digamos que fijan el intercambio de gases entre el suelo y el de esto, es el tipo de cómo está desmenuzada la tierra, la cobertura vegetal también, de alguna manera, si hay una serie de restos o no hay restos, y luego el tipo fundamentalmente va a ser lo que es dos factores, el tipo de planta que haya, si va a fijar más o menos carbono, y luego el uso de fertilizantes, cómo se gestiona, ¿no? Porque también los fertilizantes pues liberan gases de efecto invernadera. No soy un gran experto en este tema, entonces habría que mirar cultivo por cultivo, situación por situación, cuál sería el balance, ¿no? Cambio. Bueno, Martín Alejandro Padín tiene una consulta. En este escenario de cambio climático, los inviernos pueden tender a ser más intensos o de mayor duración. Bueno, muchas gracias, Martín. A ver, vamos a tener en cuenta dónde estáis. Estáis en Argentina y Chile, ¿no? Estáis los más próximos a la Antártida. Entonces me imagino que habrá regiones de la variabilidad en zonas de la Antártida, pues bueno, puede haber sorpresas grandes, ¿no? Puede haber inviernos muy, muy duros, ¿no? Bueno, pero la tendencia general, sobre todo si nos alejamos de la Patagonia, será que los inviernos van a ser más suaves. En todo caso, hay modelos sobre ese tema. En las zonas tropicales, digamos, el riesgo de que haya, digamos, heladas se van a ir reduciendo de alguna manera, aparentemente, según los modelos, pero volvemos a la variabilidad, o sea, puede haber todavía inviernos fuertes puntualmente. Estoy viviendo en Suiza, y Suiza es un país, digamos, de centro Europa, con montañas, con llanuras, y llevo 10 años, y los últimos 5 años son increíblemente suaves, cálidos. Ha cambiado el clima directamente, o sea, es que es algo espectacular. ¿Cómo va a cambiar el clima en las diversas regiones agroclimáticas de Argentina, de Brasil, de Paraguay? Bueno, pues puede ser más suave cuando nos acercamos a las variaciones conforme vamos hacia el trópico, al Ecuador, pueden ser más suaves, pero a verlas. Y en todo caso, en promedio, las temperaturas van a ser más altas. Cambio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, tenemos todavía unos 10 minutos. Sí, en este tema, digamos que acá hace mucho que vivimos, que yo vivo también en Paraná, y lo que noto es que hay inviernos que son más suaves, pero hay por ahí cortas duraciones de días con muy, muy bajas temperaturas. Es decir, como que los extremos se están intensificando, digamos. Eso es un poco lo que se nota en estos últimos años. Pero ha habido también en los meses de noviembre, por ejemplo, en noviembre del año pasado fue extremadamente caluroso y este noviembre no. Es decir, es como que se está alternando bastante más seguido, digamos, entre un año y otro las condiciones, tanto de temperatura como de humedad, ¿no? Bueno, están agradeciendo las respuestas tuyas, José. Y bueno, esperamos un ratito más, y si no, bueno, te agradecemos por tu aporte, por tu gran conferencia, muy enriquecedora, sobre todo los programas que están llevando a cabo, y ojalá
América del Sur siga en ese rumbo, apoyando, ¿no es cierto?, estas políticas, y bueno, esperamos que Argentina también se acople a uno de estos programas que vos mencionaste últimamente. Así que bueno, muchísimas gracias entonces, José Luis, por tu apoyo, y te podés seguir participando en la reunión. Pues muchísimas gracias, César, muchísimas gracias a todos los participantes y les deseo, bueno, una fructífera reunión que, visto el programa, pues estoy convencido que va a ser así. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Bueno, gracias, José. Bueno, ahora seguiríamos con un cortecito